All right. Um, I'm glad to be here Muy today. bien, me da mucho gusto estar con ustedes hoy, con este público, para nuestro nuevo formato, para But this is the nuestra beginning of presentación de la a nueva class series that we nuevo wanted to organize. paradigma de la RUSPAC y forma parte de una nueva serie de clases que queríamos presentar para abordar el tema que hemos denominado el Proyecto Galáctico o el Programa de la Ciencia Galáctica para impulsar el avance, y esta es una clase introductoria. Es probable que habrán media docena de clases más o menos que abordarán varios aspectos de este proyecto de la galaxia que el equipo científico de la RUSH, el equipo del sótano, que ha abordado. Y dado la naturaleza de esta clase, creo que sería útil volver a plantear brevemente de lo que formó parte el equipo científico del señor LaRouche. Él nos ha denominado el proyecto del sótano, y la naturaleza de este proyecto es un proyecto científico, forma parte de un equipo de investigación científica y está arraigado específicamente en la idea de reactivar y hacer que renazca una corriente muy específica de la ciencia física, que tiene sus raíces en el Renacimiento. Podemos remontarnos más atrás, pero básicamente estamos vinculados a ese renacimiento dorado clásico para formar una ciencia verdaderamente clásica con base en Nicolás de Cusa, Kepler y luego los seguidores de esta escuela específica de pensamiento científico que básicamente se ha perdido en el último siglo. Entonces, lo que estamos abordando aquí es la idea de abordar el sistema galáctico como la siguiente etapa en lo que es la frontera científica de la humanidad, continuando en la tradición específica de la verdadera ciencia física, como se desarrolló y como voy a abordar en esta clase introductoria. Se puede decir que tiene que ver con la ciencia, como lo considera la gente, pero también tiene que ver con lo que es el hombre, cuál es el lugar del hombre en el universo, cuál es la naturaleza del hombre y su papel en el universo. Y es algo que se entendía muy bien en el Renacimiento, era un concepto unificado respecto a la ciencia y el hombre, y eso se ha perdido en la ciencia hoy. Entonces, cuando examinamos esta cuestión del hombre que va a la galaxia como un nuevo nivel de ciencia, es a la vez un nuevo nivel para el hombre, una nueva etapa para la especie humana. Esto es algo que el señor LaRouche ha definido como un proyecto de frontera, de avanzada, para abordar el tema de la galaxia, y ha señalado el caso de Johannes Kepler como un punto de referencia decisivo, ya que Kepler, en cierto sentido, había demostrado la validez de este concepto renacentista del hombre y llevó adelante sus experimentos que establecieron el fundamento de la ciencia moderna con el trabajo que hizo sobre el sistema solar, en tanto un sistema único organizado, accesible de manera singular a la mente del hombre, tal y como Kepler lo demostró. En esa misma tradición, hoy miramos en la dirección de la galaxia, que es la siguiente frontera para la humanidad. Y podemos decir en un sentido muy real, y enfatizando esto, estamos viendo al hombre como la posibilidad de que el hombre se vuelva una especie galáctica. Ahora, cuando digo eso, para honrar, o más bien en deshonra, de esta nueva película de la Guerra de las Galaxias que está por salir, estamos hablando de las fechas ahora del 28 de octubre del 2015, seguro muchos
de ustedes ya saben que esto se va a presentar en el invierno de este año, que cuando decimos nosotros que el hombre es un ser galáctico, no estamos hablando de ciencia popular o ciencia ficción, que nos vamos a subir a nuestro cohete espacial y vamos a ir a partes de la galaxia o sistema solar y vamos a viajar a diferentes partes de la galaxia, entramos a la galaxia, algo por el estilo. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más profundo, en la manera en que el hombre se podría decir, entra a la galaxia o se vuelve una especie galáctica. No es una cuestión donde colocamos a la gente físicamente o a los objetos donde se les coloca físicamente. Es un asunto de dónde está el hombre de una manera singularmente creativa en cuanto a su actividad mental humana respecto a la naturaleza de la organización del universo en su totalidad. De eso estamos hablando. ¿Cómo es que el hombre se puede sumar o participar en el proceso de niveles superiores del universo, de manera en que nunca lo podría hacer ninguna especie animal salvo nosotros? En esta verdadera concepción de la ciencia estamos redefiniendo nuestro concepto del universo en cuanto a estos avances revolucionarios, pero también estamos redefiniendo nuestra existencia en el universo a la vez. Ese va a ser el punto de conclusión de la introducción de hoy y va a ser un tema que nos guía en toda esta serie. No estamos buscando alguna nueva ley que describe una parte de la galaxia o algo así. Estamos hablando de cómo logramos que el hombre acceda a niveles superiores de conocimiento del universo, de existencia en el universo, desde la perspectiva del principio galáctico, un nivel de existencia galáctico del hombre, yo lo diría así. La gente puede estar familiarizada, si son seguidores de nuestra página web, de la actividad política de la RUSPAC. Les quiero dar un ejemplo. Hemos hablado del tema del agua desde esta óptica. Creo que es un buen ejemplo, simplemente para empezar a pensar en el marco completo, con el concepto correcto. Se habla mucho de una crisis del agua en California, en la costa oeste de Estados Unidos y otras partes del mundo, y hay mucha discusión sobre la falta de suministro de agua que se requieren para mantener a la actividad humana. Ahora, como hemos demostrado en nuestro trabajo, primero, es algo ridículo afirmar eso porque existe mucha agua. Pero dejando a un lado los tontos maltusianos como el gobernador Jerry Brown, que simplemente no quieren crecimiento humano, no quieren que crezca la población, no quieren más agua, dejando a un lado esa ideología genocida, realmente una falta de comprensión de lo que el hombre podría estar haciendo para desarrollar los recursos que requerimos. Con el agua, en particular, hay muchas opciones. Existe la desalación. Esto nos da ciertas capacidades. Hay maneras de redirigir, recanalizar agua de ciertas partes del continente a otras partes. Son opciones. Pero como hemos discutido y hemos presentado en la página de la RUSPAC, hay otra avenida que nos lleva a una perspectiva superior, que es el de entender cómo nuestro sistema solar es una parte que el sistema galáctico subsume y que el ciclo del agua, del que dependemos hoy día, como existe hoy día en la Tierra, es en buena parte algo bastante influenciado por los efectos de nuestra galaxia. Específicamente, los flujos de vapor de agua atmosféricos en todo el mundo, la conducta de cómo del vapor de agua en la atmósfera, las condiciones que hacen que haya precipitación, que haya lluvia. Todo eso lo afecta y lo influencia los efectos de la radiación de nuestra galaxia, por lo que se llama la radiación cósmica galáctica. Hemos estado aprendiendo en las últimas décadas que este es un factor decisivo para entender cómo se comporta el agua y el clima en general.
y vamos a abordar algo de esto un poco adelante, pero es una nueva comprensión, una nueva intuición de cómo la radiación, los efectos energéticos que no vienen de la Tierra, no vienen del Sol, no vienen del sistema solar, sino que vienen del ambiente galáctico que subsume todo lo demás. En tiempo real, juega un papel día a día, cotidiano, de cómo las cosas tan simples como tan aparentemente centradas en la Tierra, como el suministro local de agua, cómo juega un papel activo en la definición de ese suministro. ¿Qué significa eso para el hombre? Quiere decir que tenemos un potencial para controlar estos procesos e influenciar el ciclo del agua de una manera totalmente nueva. Y de nuevo quiero simplemente dirigir a la gente hacia el trabajo que hemos hecho sobre esto, sobre tecnologías que ya se han demostrado que nos van a permitir administrar los flujos de agua energéticos accediendo a los mismos tipos de procesos que afectan los mismos tipos de procesos que afectan el agua son los procesos del sistema galáctico. Ahora, un ejemplo. Con una mayor comprensión de que el hombre no simplemente vive en un planeta aislado, no estamos ni en un sistema solar aislado, sino que la actividad en nuestro planeta, en el sistema solar, está conectado de manera íntima, totalmente relacionado a estos procesos mayores a nivel de la galaxia, que es lo que nos abarca a nosotros. El agua es un ejemplo de esto. Cuando desarrollamos esta comprensión más profunda en tanto humanidad, esto nos da una mayor capacidad de actuar y de aumentar nuestro potencial en tanto especie en este planeta. La conexión integral entre la comprensión científica del hombre del universo y su capacidad de cambiar la naturaleza de su existencia, aún en la Tierra, pero desde la perspectiva de estos principios superiores, estos procesos superiores, de orden superior, que podemos descubrir de manera única y luego actuar en base a esos descubrimientos. Una idea del tipo de trabajo que nos ha conducido a este proyecto de la galaxia para impulsar el trabajo científico es esto del agua, pero es un tema mucho más amplio y nos lleva a áreas fundamentales de la ciencia. Vamos a abordar esto en una serie de clases, pero hoy quiero centrar la discusión sobre el método en que debemos abordar todo este proyecto en esta serie de clases. Al preparar esta clase y al discutirlo con mis colegas del equipo científico de LaRouche, me recordó en particular una serie de discusiones que habíamos tenido con el señor LaRouche hace más o menos un año, un poco más de un año, en el verano del 2014. En particular estábamos hablando del papel de Vladimir Vernadsky, un científico ruso de primer orden, contemporáneo de Einstein. El papel de Vernadsky, específicamente ubicado en este arco más largo del desarrollo de la ciencia moderna. Y el señor LaRouche había definido lo que él denominó su concepto de la tríada del desarrollo de la ciencia. Dijo que si queremos ver dónde tenemos que ir con la ciencia hoy día, hay que ver el inicio de la ciencia moderna con el trabajo de la era moderna de la ciencia, con la obra de Cusa, de Filippo Brunelleschi, y luego que siguió con el trabajo de Kepler. Si vemos estos tres individuos, esta tríada de pensadores científicos, se define el inicio de la ciencia moderna, y luego había definido una parte final, un tipo de tríada que delimita posteriormente el punto máximo al que hemos llegado en el pensamiento científico moderno, específicamente Max Planck, Albert Einstein y Vladimir Vernadsky. LaRouche hablaba del desarrollo de la ciencia moderna viendo estos dos
estas dos tríadas de científicos. Y en particular, creo que su referencia al papel de Vernadsky, el papel que él jugó en ese proceso, me pareció muy interesante, muy útil para este proyecto actual, y quiero resaltar una cita de esa discusión con el señor LaRouche en ese entonces. Y luego podemos desenvolver este concepto en el actual proyecto de la galaxia, tal y como lo he estado examinando. LaRouche dijo lo siguiente: hay que examinar a Vernadsky en paralelo con la tríada previa. De nuevo, estos dos grupos, estas dos tríadas, tríadas de científicos, Gusa, Brunelleschi y Kepler. Hay que ver a Vernadsky en paralelo con esta primera tríada. Kepler descubrió el sistema solar, pero el sistema solar no es el concepto de sistemas. Kepler había resuelto un problema, pero no resuelve el problema. La idea del sistema solar no era un concepto de sistemas, y lo que obtenemos con el trabajo de Vernadsky es el asunto de los sistemas. No nos da sistemas como tales con Vernadsky, sino la implicación de los sistemas. En otras palabras, se puede proyectar desde Vernadsky, uno puede ir a la idea de un principio general de sistemas. Y yo quería enfocarme en ese asunto, porque parece, a primera vista, uno dice, qué bonito, Vernadsky ha producido algo que cumple con todos los requisitos de un nuevo sistema. Pero uno luego dice, esperémonos un momento, esto no es nada más un sistema nuevo, este es un modelo para sistemas en general. Esta es la pauta que se utiliza para tratar de encontrar nuevas pruebas que nos va a dar la clave de lo que son los sistemas de orden superior. A mí me pareció que este es un concepto muy provocador que el señor LaRouche planteó, y esa cita en particular, en el contexto de nuestra discusión con él en ese momento, está la idea que él presentó de concebir al universo, estos fenómenos astronómicos superiores, como una serie de sistemas sucesivamente superiores anidados. ¿Y qué podemos tomar de la orientación de Vernadsky, donde Vernadsky había tomado el pensamiento científico, la investigación científica, como una investigación más generalizada de sistemas y procesos? ¿Y cómo podemos aplicar esa perspicacia, esa penetración a las cuestiones fundamentales del sistema solar y la relación del sistema solar al sistema galáctico? En particular, estábamos en discusiones con LaRouche con el concepto de que la Tierra es una parte que el sistema solar subsume. El sistema solar a la vez está anidado dentro de este proceso más grande del sistema galáctico, y luego va yendo a niveles superiores que no vamos a abordar hoy, pero la idea de estructuras supergalácticas a la escala de quizás decenas de galaxias y quizás escalas aún superiores, para encontrar los principios de organización y desarrollo en estas escalas mucho más grandes. Pero realmente lo que esta cita significa para mí, esta cita de la discusión con el señor LaRouche y de mi comprensión del trabajo de Vernadsky, es la capacidad de empezar a examinar los sistemas en general de una manera no reduccionista. Vernadsky realmente hizo esto de una manera inicial en su trabajo sobre la biosfera. Es más famoso por su trabajo en eso. Él es quien originó el concepto de la biosfera, y de manera muy famosa, él estaba fascinado con la distinción entre la vida y la no vida. Bueno, muchas cosas lo fascinaban a Vernadsky. Él cubrió una gama enorme, inmensa de campos, diferentes ciencias que él inventó, pero especialmente al terminar su vida estaba fascinado con la vida, la diferenciación cualitativa infinita de la vida, de la no vida, y cómo se analiza eso y cómo se entiende y definir eso para entender lo que es la vida.
Y de ahí llegó a su concepto de la biosfera, su idea de que uno no puede simplemente estudiar un organismo específico en particular. Se puede hacer y se pueden encontrar cosas interesantes, pero si uno quiere acceder al principio de cómo se expresa la vida en el planeta Tierra, la distinción de la vida entre la vida y la no vida, cómo se expresa eso, realmente hay que ir más allá de los organismos particulares. Y dijo de manera famosa que uno no puede separar y abstraer un organismo de la biosfera en su totalidad. No existe en aislamiento, existe como una singularidad, como componente, como parte de la biosfera que lo sostiene, que lo mantiene, y que ese organismo actúa y aporta al sistema que luego lo sustenta a él. Y fue muy claro Vernadsky en las primeras páginas de su libro, La Biosfera, que es su obra seminal sobre este tema, dice explícitamente, empieza definiendo lo que se llamaría una orientación no reduccionista al tema de la biosfera. Dice que vamos a investigar el sistema biosférico en su totalidad como un proceso armonioso único, un mecanismo armónico único, sin asumir que podemos explicarlo a lo fácil en base a los componentes y las interacciones de los componentes en lo pequeño. Entonces, lo que yo veo en lo que dijo LaRouche sobre el trabajo de Vernadsky es el inicio de una demostración, un avance fundamental en la manera en que uno tiene que estudiar este proceso, este sistema organizado mayor, como un sistema, como un solo proceso, como una totalidad, no como simplemente una colección de partes. Estudiarlo desde una perspectiva antientrópica. Esto vuelve todavía más claro y donde entramos a una perspectiva muy interesante sobre el trabajo en astronomía, la investigación de la galaxia, estos sistemas de escala mayor, es cuando uno examina la penetración científica de Vernadsky al tema de la evolución, el desarrollo de la biosfera. Eso en particular, lo que Vernadsky define como lo que él denomina su segundo principio biogeoquímico. Y él dice, y aquí lo cito, dice, este principio biogeoquímico, que llamaré el segundo principio biogeoquímico, se puede plantear de esta manera. La evolución de las especies conducen a la creación de nuevas formas de vida estables. Y esto tiene que moverse en la dirección de un aumento de la migración biogénica de átomos en la biosfera. Y luego dice, este segundo principio biogeoquímico nos indica, en mi opinión, con una lógica infalible, la existencia de una dirección determinada, definida, en el sentido de cómo es que la evolución de los procesos tiene que ocurrir. Ahora, esto fue a mediados de los 1920. Y los estudios de los fósiles, el registro fósil era un campo nuevo en ese momento y teníamos una comprensión inferior en ese momento de la evolución de lo que tenemos hoy hace un siglo más tarde. Pero aún en este momento Vernadsky pudo desarrollar una comprensión clara no solamente de la biosfera y cómo es un proceso en un momento específico, sino cuáles son las características que gobiernan la manera en que cambia y se desarrolla la biosfera a lo largo del tiempo como un sistema unificado. Y su idea de la migración biogénica de los átomos es un concepto central que él estableció para entender la investigación de la vida en el planeta y para entender esta frase, la migración biogénica de los átomos. ¿Cómo es que los procesos biológicos, cómo la vida mueven los elementos químicos en la Tierra? Es decir, esto es una métrica de cómo
la vida, los organismos vivientes en particular, redefinen y reorganizan el medio que es la superficie de la Tierra. Crean la biosfera y crean formas de vida. Entonces Vernadsky a menudo hablaba en estos términos, que la biosfera en realidad es un estado de organización del medio geoquímico de la corteza terrestre. Entonces él lanzó investigaciones de esto desde la perspectiva de cuánto un organismo viviente está transformando la superficie de la Tierra y su comprensión de la evolución, el desarrollo de la vida, el desarrollo de la biosfera a lo largo del tiempo, que este proceso tiene que aumentar, que como él dice, la manera en que la evolución necesariamente tiene que ocurrir es algo que está conectado de manera íntima y que se ve gobernado por este aumento de la actividad de la vida. Yo diría que esto ha sido confirmado en numerosas maneras en estudios recientes y casi un siglo más tarde, y lo vemos claramente en varias indicaciones de que este es el principio de la evolución, es el principio del desarrollo de la vida. Esta tasa de actividad creciente, esta tasa que aumenta de la migración biogénica de átomos. Vemos que especies que ahora viven reemplazan especies anteriores y que las nuevas especies característicamente tienen una tasa de actividad, un ritmo de actividad superior de migración biogénica de átomos superior, para usar la frase de Vernadsky, que las formas anteriores. Este es todo un tema muy amplio, enorme, pero mucho de su trabajo es consistente con lo que ahora sabemos sobre estos asuntos. Creo que podríamos usar perfectamente bien otra frase, que es la idea de la densidad de flujo energético, que es un concepto que el señor LaRouche había desarrollado en su estudio de otro tipo de sistema, otro proceso, que son los procesos económicos humanos. La densidad de flujo energético, simplemente para entender la frase, el flujo energético que pasa por una superficie o un volumen, la densidad y el ritmo de flujo de la energía, la transformación de la energía. Esto tiene una conexión íntima con la idea de Vernadsky de la migración biogénica de átomos. Son ideas muy vinculadas, y en el trabajo que hemos hecho en el equipo científico de LaRouche se puede ver esta direccionalidad de la evolución de la vida. Se ve claramente, se puede estudiar con estas métricas de la densidad de flujo energético, porque estamos viendo que la evolución de la vida se ve gobernada e impulsada por este proceso del aumento de la densidad de flujo energético. Ahora bien, creo que son algunos elementos, pero son claves para poder entender las características que podemos derivar y definir de los estudios previos de Vernadsky desde su orientación antirreduccionista en su concepto de sistemas. Quizás lo que queremos definir con un poco más de precisión es cómo estudiamos los procesos en desarrollo antientrópicamente. Porque como Vernadsky había establecido los fundamentos de esto con el desarrollo de la biosfera y su característica en el tiempo, y esto es un proceso característicamente antientrópico como proceso en desarrollo. Vemos algo muy parecido si observamos otro tipo de proceso que tiene que ver con otro principio, la actividad económica humana. Voy a regresar a eso después, un poco más adelante. Pero creo que la obra de Vernadsky, su trabajo sobre el tema de la biosfera, lo que empezó a hacer sobre la evolución y también el trabajo que empecé a hacer sobre el estudio de la vida humana, a diferencia de la vida animal, lo que él definió como la noósfera, el dominio de la actividad humana, es algo muy similar. Hay una investigación de
de algún proceso de gran escala, un proceso de organización y desarrollo a gran escala. Y uno quiere entender como un proceso en su totalidad y cuáles son sus características. ¿Qué podemos definir como la métrica interna que nos dicen algo sobre ese sistema, sin asumir que podemos simplemente explicarlo a lo fácil con métodos reduccionistas? Y es aquí donde el señor LaRouche y el trabajo que él ha realizado presenta un nivel superior en cuanto al estudio de procesos humanos económicos. Pero en general, regresando a esta cita del señor LaRouche, el énfasis que él hace en la obra de Vernadsky nos da una perspectiva única y muy importante para abordar el tema de la ciencia galáctica para impulsar nuestro programa de entendimiento científico. Y como discutimos con el señor LaRouche en ese momento, esto en general puede llevarnos a examinar cómo aplicamos este marco de pensamiento, a esta orientación bernardskiana, larrouchista, a la definición, el estudio, la comprensión, el desarrollo de sistemas antientrópicos. Tomando eso como la base o el fundamento de nuestro trabajo para generalizar una comprensión de estos procesos astronómicos más amplios. Y creo que eso formó parte de la discusión que mencioné al principio con el señor LaRouche en ese momento. Estamos viendo ahora, en este momento, la existencia de la Tierra dentro del sistema solar como un proceso y el sistema solar dentro de la galaxia. ¿Qué son estas cosas? Uno piensa que estamos hablando de un conjunto de objetos. En el libro de texto hay una bola grande en el centro del solar, luego están los círculos de los planetas, los unos contra los otros, exactamente como ve la vida, ¿verdad? Uno tiene una idea de la percepción sensorial de esta cosa, este objeto, este grupo de cuerpos, pero ¿cuál es el proceso que subyace? ¿Qué es en tanto proceso de desarrollo? Y creo que hay mucho que podemos utilizar del método utilizado por Vernadsky y por LaRouche en el estudio de la vida, en el estudio de los procesos económicos humanos, para empezar a abordar otros aspectos de estas sistemas de orden superior desde una perspectiva similar. No hay que verlo simplemente como un conjunto de objetos. ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que lo gobierna característicamente como un proceso de cambio, como un proceso de desarrollo? ¿Cómo está situado dentro de un sistema de orden superior? Esto es una introducción, se puede hacer mucho con esto, pero no podemos aplicar de la misma manera exacta, pero podemos abordar el tema de qué es nuestro sistema solar y nos dan expresiones muy similares, características similares. A nuestro mejor saber y entender, nuestro sistema solar surgió de algo como esto. Esta es una imagen muy bonita. Podemos siempre darle las gracias a NASA por estas imágenes bonitas del universo que hemos obtenido de ellos. Pero esta es una imagen de una nube molecular gigantesca, un nombre que causa mucho entusiasmo descriptivo. Yo digo, pues, gigante, grande, molecular, eso es muchas moléculas y es como una especie de nube. Pero la galaxia está llena de estas cosas. Nuestras galaxias, otras galaxias, tenemos ese tipo de estructuras de nubes gigantescas, de gas, de polvo. Y en estas, podemos ver aquí en estas imágenes que estamos bien concentradas, te tomas de cerca, vemos lo que nuestro conocimiento nos dice hasta el momento, los procesos iniciales de la formación de nuevas estrellas, de nuevos sistemas estelares, nuevos sistemas planetarios que se están formando en torno a estas nuevas estrellas. La esperanza nuestra es que
Estados Unidos pueda empezar a mejorar sus finanzas y poner al telescopio James Webb como sucesor de Hubble en órbita, y podremos obtener imágenes aún más bellas de estas cosas. Pero ahora mismo podríamos examinar los principios de algo muy sorprendente, algo de algunas nubes relativamente homogéneas, sin mucha estructura, nubes de gas, de polvo, pues, principalmente de hidrógeno, que se están conformando en un sistema más o menos como el sistema solar, muy organizado, muy diferenciado, muy estructurado, que va de un estado fundamentalmente más bajo de organización a un nivel de organización muy superior. Estos nuevos tipos de química física, estos nuevos tipos de procesos que ocurren, tenemos el potencial de obtener una dimensión mucho más amplia de la química física, de tipos de minerales, de estructuras moleculares. Uno puede ir hasta el desarrollo de la tabla periódica de los elementos con estos procesos. Hasta donde sabemos, el motivo por el cual tenemos toda una tabla periódica con la cual trabajar todos los elementos químicos que tenemos a nuestra disposición es debido al tipo de procesos vinculados con el ciclo de vida y el desarrollo de este tipo de proceso antientrópico que está vinculado con el sistema solar, con el sistema estelar. Este es un término técnico, nucleosíntesis estelar. Es la idea que se produce con el proceso de fusión que creó las estrellas, que ocurre en las estrellas. Así que tomamos hidrógenos y desarrollamos toda una tabla periódica de todos estos dos puntos de partida. Toda la tabla periódica de los elementos viene de este tipo de proceso. Alguna gente también han hecho algunos estudios interesantes que indican que aunque el ciclo de vida de una estrella sola, suponiendo que tenemos un entendimiento decente de lo que es el ciclo de una estrella, de vida de una estrella, se caracteriza por una idea parecida de aumentar el flujo de la densidad energética, la densidad del flujo energético, que si usted mide la energía por, en este caso, la masa por tiempo, a medida que las estrellas pasan por su ciclo de vida, pasan por un proceso que se caracteriza por aumentar la densidad del flujo energético a medida que van creando una tabla periódica de los elementos y algunas materias primas. Este tipo de direccionalidad que es la que queríamos abordar, así para continuar con un método de Bernatsky y Larouche al estudio de estos sistemas de más grande escala, en realidad lo que debía ser una nueva era de la ciencia. En la ciencia moderna hoy día, todos son intentos de explicar estas cosas como consecuencia de ciertas leyes fijas, de ciertas propiedades fijas de interacción. Pero a lo que se le hace caso omiso es el tipo de método que usó Bernatsky para estudiar la biosfera. ¿Qué está haciendo el sistema en su totalidad? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Sin suponer que podemos reducirlo todo. ¿Qué es esto en tanto proceso para el desarrollo del cambio? ¿Y cómo empezamos a pensar en respecto a ese cambio? O sea, ¿cuáles son los principios que lo gobiernan desde esta perspectiva? ¿Y para dónde vamos a partir de aquí? Somos parte de este sistema solar. Estamos en medio de un proceso del desarrollo de cambio que existe dentro de nuestro sistema solar actual. Pero obviamente sabemos que ese no es el fin, que somos parte de este sistema galáctico más grande, somos parte de este proceso más grande
que yo creo que tendremos que investigar desde una perspectiva parecida, que es la galaxia en tanto proceso de cambio de organización más inferior a una organización superior, como un proceso antientrópico de desarrollo, de cambio, que subsume al sistema solar. Y yo creo que vamos a tratar de abarcar eso dentro de estas clases, pero hay varios indicios de que también subsume la ciencia y la física y nuestro nivel de la ciencia como la entendemos, como la perspectiva de que algo más fundamental, aún más, pudiéramos decir, más profundo entre la organización fundamental del universo tal vez. Potencialmente el tipo de escala, el tipo de cambios por el cual pasamos cuando nos percatamos de lo que Einstein se percató con la energía, de que E es igual a mc al cuadrado, de que la energía y la materia son los mismos productos de la misma cosa, que el espacio y el tiempo están conectados como un proceso singular. Pasamos a través de una revolución total en nuestro entendimiento fundamental de cómo está organizado el universo. Algunos de nuestros conceptos más básicos fueron derrocados. Mucho de esto tiene que ver con el fenómeno, los procesos, las actividades que vemos vinculados, como diría yo, un proceso a escala estelar, los procesos asociados con las estrellas, la actividad estelar. Cuando tratamos de investigar las galaxias y los sistemas galácticos, inmediatamente nos encontramos con toda una serie de anomalías, de problemas, cuando tratamos de extrapolar nuestro nivel actual de ciencia, como la hemos definido hasta el momento, y yo diría, plantearía la hipótesis, como la hemos dicho, que de la era estelar. Verdaderamente no nos damos basto. No podemos explicar cómo funcionan estos procesos cuando tratamos de extrapolar nuestro nivel de la ciencia actual para tener un entendimiento de la física y aplicarlo a esta escala más amplia. Yo pudiera decir, bueno, que estaremos abordando más detalles en las clases por venir, pero la gente podrá estar al tanto de todo lo que se ha dicho sobre la materia oscura. Yo diría un avance pequeño hasta nuestro mejor saber y entender en la forma en que podemos medir a las galaxias, cómo rotan, viendo a otras galaxias, viendo a nuestra propia galaxia. No podemos ver cómo rotan, cómo operan, pero vemos aquí un mapa en particular de la velocidad orbital de distintas estrellas, de cualquier estrella, a medida que uno se aleja del centro de esa galaxia. Y fundamentado en nuestro entendimiento de cómo la masa, cómo la materia existe en distintos volúmenes de esta galaxia, podríamos esperar que las estrellas hicieran su órbita a cierta velocidad. Eso tiene que ver con nuestro entendimiento de la gravitación y de nuestro sistema solar y aplicarlo a una escala galáctica. Pero lo que vemos es que las estrellas, los gases, los polvos en las galaxias, especialmente cuando uno va a las regiones más distantes, cambian de velocidad. Y este es el fundamento de nuestra hipótesis. Una materia oscura no hemos podido detectarlo, pero es añadir otro efecto gravitacional adicional. Estamos añadiendo masa adicional que actúa sobre la galaxia, que hace que haya una órbita a una mayor velocidad que lo que uno esperaría. Pero esto vale la pena estudiarlo. Ahora mismo no sabemos. Todavía no hemos podido explicar cómo una sola galaxia rota y lleva a cabo sus órbitas para mantener esa estructura en el tipo de actividad que ella lleva a cabo. Tenemos toda serie de propiedades fascinantes vinculadas con algunas de estas masas supermasivas, para usar un término técnico, que nosotros creemos que es básicamente cómo funciona la galaxia. Tenemos la mejor prueba en nuestra propia galaxia, donde hemos podido ver
a estrellas que están haciendo órbita en algún punto en el espacio, en el centro de nuestra galaxia, donde no vemos nada. Y la expectativa es que este es un agujero negro enorme. ¿Qué es eso? Ahí es donde nuestras ecuaciones pasan al infinito. Ahí es donde el espacio-tiempo pasa al infinito. Y ahí es donde nuestras ecuaciones básicamente fallan. Sabemos que algo está ocurriendo en el centro de nuestra galaxia que parece ser que está causando el efecto del equivalente del efecto de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, que causa que estrellas estén haciendo órbitas en una escala de 10, 15 años, estrellas que más grandes que nuestro Sol, estrellas que lo vemos ahí en la escala de una década o de un par de décadas. Algunas veces estos objetos supermasivos, estos agujeros negros supermasivos, sea lo que sea, no entendemos la física de estas cosas. Vemos en las relaciones de las galaxias entre la masa, el tamaño de estos objetos supermasivos y las propiedades de la galaxia en su conjunto, cosas que no podemos explicar. Que con los mecanismos actuales con los cuales estos superobjetos supermasivos pudieran interactuar con la galaxia en su totalidad, no nos dan una explicación de cómo podemos mantener cierta coherencia, cierta relación coherente la una con la otra, pero ese es otro fenómeno que observamos. Vemos en algunas galaxias, como esta, la galaxia Hércules, donde la galaxia en su totalidad, cientos de miles de millones de estrellas, cientos de miles de millones de estrellas, está en esta pequeña región. Eso es en la parte visible de lo que usted ve en la galaxia, de una galaxia más o menos, de un tamaño más o menos. Pero si vemos en otras partes del espectro, el espectro radial, por ejemplo, vemos esas estructuras enormes de plasma que salen de la galaxia, que mantienen un nivel de coherencia y estructura a una escala que verdaderamente hace ver mucho más pequeña la escala a la galaxia misma. Y los científicos piensan, los teóricos piensan que esto está vinculado con cualquier fenómeno supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia, que no sabemos qué es lo que es. Hay ciertas teorías que se han planteado para explicar cómo pudiera estar ocurriendo esto, y las pruebas de la observación derrocan esas teorías, y entonces salen nuevas teorías. Así es que, y esto nos lleva a ciertas nuevas áreas de investigación, pero nuevamente queremos actividad increíblemente masiva que está vinculada con nuestro nivel de física, simplemente nos falla. Las ecuaciones simplemente se van al infinito. Estas son algunas de las preguntas que no se han podido responder, provocadoras, algunas de ellas respecto a la estructura del sistema galáctico en su conjunto. Tenemos toda otra perspectiva en cuanto a esto que hemos abordado, y que es un área de estudio fascinante, que es cómo los procesos que ocurren en la Tierra tienen una resonancia verdaderamente impresionante con el sistema solar, y que a medida que viaja a través de distintas regiones en distintas partes de nuestra propia galaxia. Esto verdaderamente se expresa claramente en el clima, donde vemos el registro a largo plazo del clima en la Tierra. Vemos que hay una correspondencia sorprendente entre el cambio climatológico a gran escala y el tipo de cosas que hace que los verdes se asusten. El cambio climatológico a gran escala, que corresponden de forma sorprendente con ambientes distintos en nuestra galaxia, en el cual se encuentra nuestro sistema solar, a medida que nuestro sistema solar sube y baja a través de este disco, esta estructura de nuestra galaxia. Vemos cambios de nuestros cambios climatológicos que corresponden a estos cambios. Los registros que tenemos en nuestro sistema solar cuando pasa por los brazos espirales, vemos grandes cambios en las condiciones climatológicas de nuestro planeta.
But there's other Pero también hay otros, francamente, las correlaciones provocativas entre la actividad geofísica, actividad a gran escala, actividad volcánica, sísmica, que parece que corresponde a alguno de estos ciclos. Y por un momento se habló mucho de la evolución de la vida, parecía que resonara con alguno de estos ciclos, donde uno ve rises, el surgimiento, extinctions, la extinción en gran escala, la desaparición de grandes números de especies, pero también vemos la generación de nuevas especies a un ritmo acelerado, lo que llamamos radiación, que es la diferencia de la extinción. La extinción, que si lo vemos en el registro fósil, la radiación es una nueva serie de especies y pareciera que tuviéramos un crecimiento rápido en las nuevas especies, según indica el registro fósil. extinctions, Así que vemos que hay una especiación radiation, en la generación de radiaciones, que también corresponde the travels of con the solar los viajes de nuestro sistema solar a través de la galaxia. Así que tenemos toda una serie de preguntas fascinantes I think que a mi entender should be looked at. debemos estudiar desde la perspectiva de una sola investigación. ¿Qué es este sistema galáctico del cual somos parte? ¿Cuál es la física? ¿Cuáles son los principios que gobiernan la organización de la estructura de un sistema galáctico singular? Este asunto de la velocidad de la rotación de las estrellas, este asunto de la relación estructural entre los objetos supermasivos y la estructura de la galaxia en su conjunto, y cuál es la relación entre los procesos en la Tierra y nuestro sistema solar, el clima geofísico, biológico y los distintos ambientes en nuestra galaxia que estamos experimentando. Todo esto converge en una sola pregunta: ¿qué diablos es esta galaxia de la cual somos parte? Pero creo lo fundamental es que ¿qué significaría para la raza humana entender esto? I think that's a really key Yo creo que una question is not just parte clave de toda esta pregunta no es some new encontrar una nueva ley matemática que describa cómo es que las estrellas llevan a cabo su órbita en las afueras de la galaxia. Si usted se va a la internet, ve que la gente tiene toda clase de teoría. Yo tengo esto, tengo aquello, tengo esto, ya descubrí esto. El internet está lleno de este tipo de cosas. Pero, how can mankind ¿cómo es que la raza humana come puede higher level of understanding llegar a un nivel de entendimiento superior de los principios que organizan cuando pensamos en estos sistemas galácticos? Y creo, para concluir, esto nos lleva a lo fundamental: ¿qué es lo que representa el hombre en este universo? ¿Cuál es nuestra ubicación en este universo? Y esto se puede ver desde una perspectiva interesante cuando abordamos este asunto, porque yo creo que podemos alegar que la raza humana está pasando a través de una serie de lo que yo definiría como una serie de tipos de plataformas, en cierto sentido. Al principio, la raza humana existía en la biosfera. La naturaleza de la existencia de la raza humana y el crecimiento y el desarrollo y su progreso en sus etapas iniciales estaba vinculado a cómo la raza humana podía mejorar su entendimiento de los procesos vivientes en la Tierra y controlarlos y mejorar su propia condición. Existíamos y mejoramos nuestra existencia a través de mediar nuestra relación con la biosfera en tanto proceso. Yo alegaría que empezamos a hacer ciertas cosas interesantes, empezamos a relacionarlos no solamente con la biosfera, como existe en un momento dado, empezamos a relacionarlo con la biosfera como existe en tanto proceso geológico evolucionario. Empezamos a utilizar los combustibles fósiles, por ejemplo, algo que no es producto de la biosfera en ningún momento específico, como quemar la madera, por ejemplo, sino que la madera se produce de un momento al otro.
Pero cuando la sociedad empieza a depender de cosas como los combustibles fósiles, de acuerdo con las ideas establecidas de cómo se crean las cosas a través de escalas de tiempo geológicas, estamos viendo cómo el ser humano crea su existencia, mediando su existencia en el universo, basándose en relacionarse con distintos procesos. Ya no solamente nos relacionamos con el proceso de la biosfera en un momento dado, nos estamos relacionados con ese proceso de la biosfera como un fenómeno geológico. Pero entonces pasamos a un proceso de cambiar a una nueva etapa, a una nueva plataforma, donde empezamos a sostenernos y a crear un nuevo nivel de existencia, fundamentado en procesos que no tienen nada que ver con la biosfera, que no son productos de la biosfera como tal. Si usted está hablando de una etapa nuclear de existencia para la raza humana, de controlar los elementos químicos, las reacciones nucleares, la fisión, la fusión, las relaciones con la tabla periódica desde la perspectiva de poder controlar el proceso en el núcleo. En cierto sentido, usted está hablando de que la raza humana existe en una relación que por lo que yo alegaría es un principio estelar. Estamos relacionándonos con cosas, con materia prima, con procesos que verdaderamente son producto de un principio estelar. La tabla periódica es un don que se creó para nosotros por estas estrellas que pasan a través de su ciclo de vida y pasan por procesos antientrópicos. Yo creo que, ¿qué es lo próximo? Tenemos muchas cosas que hacer por todavía, obviamente, a este nivel. ¿Qué significaría para la raza humana de ser una especie verdaderamente galáctica? Y nuevamente, lo fundamental para nuevamente deshonrar a la guerra de las galaxias, no estamos hablando de viajar a distintos lugares y en distintas ubicaciones, estamos hablando de un proceso sagrado de la raza humana que genera nuevos conceptos que permiten que la raza humana interactúe con el universo en una forma fundamentalmente distinta, en una forma fundamentalmente superior, como podemos ver en la transición de la raza humana de meramente existir como una fuerza organizativa en la biosfera a la raza humana que avanza a ser una fuerza organizadora en el sistema solar, y los descubrimientos de la ciencia del sistema solar a estos niveles más profundos de la ciencia física nos ha permitido esto, que ha permitido crear esto para la raza humana. Nuestra misión es luchar por la creación de la próxima etapa de darle seguimiento a estas preguntas de orden superior, de qué son los principios que gobiernan los sistemas galácticos, los principios que subyacen estas cosas, los fenómenos anómalos que yo acabo de pasar a plantear en forma somera, pero que hablaremos en más detalle en clases futuras, y cosas que probablemente ni siquiera conozcamos todavía. ¿Y qué significa que el ser humano llegue a ese nivel? Yo creo que este es un pantallazo general. La idea de esta serie es abarcar varios de estos temas distintos en mayor detalle y en una forma más pedagógica para definir lo que sabemos, lo que todavía no sabemos, cuáles son las preguntas, cuáles son los supuestos, etcétera. Pero este es el tipo de una introducción para darnos un saborcito de la dirección en la cual queremos ir con este asunto, y también algo de la metodología que debe guiar nuestro proceso. Bueno, ha sido bastante, pero si hay preguntas o ideas o discusión, encantado de proseguir con eso. Sobre el tema de Vernadsky y su idea de la migración química de átomos, él tenía la idea de que un átomo, digamos, muere, de alguna manera desaparece o algo así.
I mean, I think, he definitely was fascinated Definitivamente Vernadsky estaba fascinado with con radioactivity, la radioactividad radioactive decay. y la desintegración radioactiva. You know, some element Ahí tenemos el caso de algún elemento que se desintegra, cambia y se vuelve otro elemento. Entonces yo creo que eso sería lo más cerca que se llega a la idea de que un elemento element dying. muere como tal, por así decirlo. But I think his, Lo que, what I found interesting, what I find lo que yo creo que es interesante en su manera de abordarlo es que está the same chemical elements preguntándose qué es la vida. in the atmosphere, Hay los mismos elementos químicos, kind of comes in and out el of life. oxígeno en la atmósfera, The food we eat, respiramos, entra y sale de la vida, la comida que comemos, los elementos químicos formaban parte de procesos no vivientes y se vuelven parte de procesos vivientes y luego regresan a ser procesos no vivientes. Entonces existe este medio, esta estructura de la corteza terrestre con ciertos elementos químicos que existen en la superficie de la Tierra. Lo que yo creo que es fascinante es cómo se define no solamente lo que son esas cosas, sino que cuál es el principio organizador, por qué se comporta de cierta manera y no de otra. Yo creo que no soy un gran experto en toda la obra de Vernadsky, así que no voy a decir que puedo dar una respuesta completa a la manera en que él pensaba sobre estos asuntos, pero de lo que yo he leído, de lo que está disponible en inglés sobre este tema, es fascinante. Él está buscando algo así como cómo podemos aproximarnos y podemos definir y demostrar fuertemente que ciertos procesos de cambio o estados de organización que nos dicen algo respecto de que algo diferente está actuando para crear aquello que se asocia con lo que se denomina lo viviente, por ejemplo. Definir ciertos estadios de organización respecto a el medio biogeoquímico, la corteza terrestre, que nos dan una idea definitivamente de que esta es la huella de un principio de la vida que está actuando. De igual manera, hay huellas únicas para la vida humana, porque usamos los mismos elementos. No hay elementos especiales nuestros, estamos creando ciertos isótopos y demás, pero por lo general utilizamos los mismos elementos, los mismos materiales, pero podemos organizar estados de la organización de la existencia de la biosfera que nunca se manifiestan bajo el principio de la vida per se como tal, o de la vida animal como tal. Se puede definirlo, y esto es la huella única de un principio diferente que está actuando, la acción creativa del hombre que se está expresando, no en el estado, sino en el proceso y en el estado de organización de ese proceso. Yo tengo una pregunta sobre la idea del sistema de la galaxia. Creo que probablemente vas a abordar esto en clases futuras cuando empiezas a hablar de estas anomalías que hemos encontrado, pero ¿nos puedes dar una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema de una galaxia? No estoy ni seguro de qué es lo que estamos tratando de definir. El sistema solar me parece un poco más fácil porque es bastante simple en cierto sentido, pero la galaxia es, bueno, realmente no estoy muy seguro cuáles son los problemas que estamos tratando de resolver, cuáles son las preguntas que queremos dar respuesta. Sí, claro, tenemos el caso inmediato, tenemos este tipo de cosas de lo que estamos viendo aquí, esta curva de rotación, las paradoxas que se pueden hablar al respecto. Existen un gran conjunto, una bola grande de estrellas,
Y vemos que se está comportando de una manera que no podemos explicar. Primero vemos una cantidad increíble de estructura, brazos espirales, estructuras muy bonitas, es muy bello, discos muy delgaditos y tiene otros componentes. Hay mucha estructura, mucha organización. Y es una de las cosas fascinantes que hay que investigar por cuenta propia, pero luego hay anomalías respecto a cómo se comporta esa estructura. Un ejemplo, con nuestra comprensión actual de cómo funciona la gravitación, de cómo los cuerpos hacen órbita alrededor de una masa, porque la órbita está determinada por las distancias y la masa alrededor del cual orbitan. En base a esos conceptos y lo que podemos calcular en cuanto a la cantidad de masa que está presente, lo que vemos no debería estar ocurriendo. No podemos explicar lo que está ocurriendo. No sé, quizás sea un ejemplo muy básico, pero si asumimos que la Tierra es el centro del sistema solar y hay órbitas circulares, ¿por qué se ve movimiento retrógrada? Es una anomalía que no debería estar ahí en base al concepto que uno tiene quizás de lo que está pasando ahí arriba. Esto es un poco más sofisticado, obviamente, pero nuestros conceptos actuales respecto a la gravitación, masa, parece que no funcionan para la cuestión básica de cómo hay órbitas en la galaxia. Entonces, la idea básica, principal, es que hay otras formas de masa y de materia allá que no hemos encontrado todavía, y que es posible que sea muy, muy difícil detectar, la llamada materia oscura, que le da el efecto añadido de masa que está creando esta desviación de la manera en que rota la galaxia. No se ha encontrado, es una hipótesis que están persiguiendo la mayoría de la gente. Hay gente que tiene otras hipótesis, pero de la simple observación existe algún fenómeno que simplemente no podemos explicar en base a nuestra comprensión actual. Quizás logremos explicarlo, quizás no. Yo creo que en términos de todo lo que queremos cubrir, la pregunta que queremos hacernos es buscar nuevos niveles de ciencia, nuevos principios físicos que queremos perseguir y tratar de refinar cada vez más y demostrar que que hay otro principio que está actuando y tratar de rastrearlo y encontrarlo. Hacer eso de la misma manera en que Kepler persiguió a Marte, así habló de eso. Kepler pensó que estaba encadenada a Marte y luego rompió las cadenas y lo tuvo que perseguir. ¿Cuál es la verdadera causa de la organización y el tipo de actividad que vemos en estos sistemas? La tesis, yo plantearía, la tesis que estoy utilizando es que en base a la comprensión que tenemos de la posición del hombre en el universo, esto nos va a dar niveles nuevos de capacidad para interactuar con el universo de nueva manera. Hay nuevos dominios de la ciencia, nuevas tecnologías potencialmente, niveles superiores de existencia para el hombre en base a empezando a redefinir nuestra existencia en base a nuestra relación con los principios del universo que son responsables y que gobiernan la organización de los sistemas galácticos. Este es un caso. Luego tenemos la dinámica del proceso, la relación entre estos objetos supermasivos en el centro de las galaxias, y eso tiene una relación muy directa con ciertos rasgos generales de la estructura de las galaxias que no se pueden explicar, no podemos explicar con los mecanismos actuales. Y luego hay cosas más interesantes que queremos abordar. Han habido astrónomos de gran
renombre, muy importantes, los más renombrados mundialmente del siglo pasado, que estaban persiguiendo una idea muy diferente respecto a cómo se crean las galaxias, cómo existen, cómo se desarrollan, cómo evolucionan. Y en realidad esto no se ha demostrado que eso es falso, simplemente se ha echado a un lado y se ha silenciado esa discusión. Hay gente como el astrónomo de Armenia, Ambartsumian, que en base a sus observaciones desarrolló todo un marco teórico sobre cómo las galaxias crean otras galaxias y que luego se desarrollan y se desenvuelven, y tenía todo un marco, porque él estaba convencido que las galaxias exhiben un proceso mucho más creativo de lo que se encuentra en la cosmología estándar de la gran explosión, el Big Bang. Después de este instante misterioso, luego todo se desenvuelve en base a eso. Algunos cosmólogos dicen que básicamente la idea es mucho gas en una caja grande y eso es lo que es el universo. Y bueno, hay astrónomos de primer nivel que no se puede hacer caso omiso de ellos porque han hecho mucho trabajo en esto. Y Ambartsumian es uno de ellos, y hay indicaciones de observaciones que se han hecho que indican otra cosa. Hay otros niveles de ciencia, otros niveles de principios físicos que están actuando aquí que simplemente no entendemos hasta el momento. ¿Eso lo reconocen científicos, de que pueden haber nuevos principios involucrados? No. No, la manera general en que se aborda esto ahora es simplemente explayar los detalles de cómo se puede explicar todo lo que observamos desde la perspectiva de lo que ahora sabemos. Bueno, en cierta medida. Y las preguntas sobre la materia oscura, la energía oscura, son preguntas abiertas. Yo no tengo una idea general sobre lo que piensa la gente en la comunidad académica respecto a la idea de introducir nuevos principios físicos para explicar algunas de estas cosas. Pero el trabajo de los astrónomos Halton Arpo y Ambartsumian, por ejemplo, todas estas áreas de investigación se han echado a un lado. Simplemente porque en la astrofísica esto no debería ocurrir y por lo tanto dicen que no ocurre. Esto me recuerda en la situación en el siglo XIX. Los científicos empezaron a dar cuenta de que la Tierra había existido en base a evidencia geológica. Se dieron cuenta de que la Tierra había existido por centenares de millones de años. Y en realidad una pregunta surge: el Sol está ahí, si la Tierra ha estado ahí tanto tiempo, ¿qué es lo que está quemando el Sol para que pueda estar emitiendo energía por todo ese tiempo? Porque en ese momento cualquier fuente convencional, concebible de energía, de carbón o de leña, nada podría producir, se hubiera consumido en centenares o quizás miles de años. No hay reacción química que podría mantener lo que pasa en el Sol. Entonces se tendría que pretender decir, bueno, vamos a pretender que no se encontró toda esa evidencia geológica. Y luego la gente empezó a decir, bueno, ¿cómo se volvió a darle combustible al Sol? No. Entonces nuestra posibilidad de responder a esa pregunta simplemente no existía, porque no teníamos el nivel de ciencia necesario para entender la física básica para poder responder a esa pregunta desde esa óptica. Creo que es válido y apropiado abordar el tema galáctico de esta manera. Cuando vemos alguna actividad superenergética, una estructura energética, una organización increíble que emana desde un punto donde nuestra física matemática se va al infinito, bueno, quizás hay algo más fundamental ahí que simplemente no entendemos hasta la fecha, que podría ser tan revolucionario como estos descubrimientos revolucionarios previos. Ese es el tipo de investigación que queremos reabrir sobre estas cuestiones.
Y de nuevo, hay que reconocer que estamos analizando sistemas que se están desarrollando. En todo el universo hay jerarquías anidadas. Sabemos que vamos hacia procesos que tienen densidades de flujo energético superiores de estados de organización superiores. Todavía no entendemos la verdadera naturaleza de nuestro universo como un universo fundamentalmente creativo. Tengo otra pregunta. Sí, presentaste otra foto donde, sí, esa, dos cuestiones. Se está hablando que hay un agujero negro ahí que se ve, está visible en este cuadro. No, en este cuadro no, en esta foto no. Y número dos, que si todas las galaxias son de tipo espiral. No, no todas. Esto simplemente por referencia. Esta es una nube molecular enorme dentro de nuestra galaxia. Si estamos viendo otra galaxia, estaríamos viendo una parte muy pequeña, región muy pequeña. Hay que ver que esta galaxia espiral probablemente es decenas de miles de millones de estrellas. Es un número alucinante. Estamos ante algo que tiene un número, una estructura increíble y una resolución muy fina que no se ve a este nivel. Y este tipo de estructura existe viendo muy detalladamente la galaxia. Sería como verme a mí y luego ver una foto de una de mis células, por ejemplo. Es probablemente la diferencia es más grande todavía en esta escala galáctica. Es como ver una célula, una parte, una estructura, una organización pequeña dentro de la galaxia. Es muy pequeño en comparación con toda la estructura. Entonces, esto forma parte de nuestra galaxia y está en algún lado, está haciendo orbita alrededor de nuestro objeto o fenómeno supermasivo en el centro de nuestra galaxia, pero no se puede ver necesariamente dónde se ubica eso en esta foto. Y luego, en general, por lo general hay dos tipos de galaxias y hay alguna variación, pero cuando hay galaxias, estructuras galácticas grandes, muy organizadas, son o espirales o lo que se denomina las galaxias elípticas. Las espirales, como la que vimos aquí, que creemos que formamos parte de eso. También vemos algo que son como grandes estructuras esferoidales, que no tienen la forma de disco delgado y con los brazos espirales, sino que forman simplemente un gran esferoide. Cuando se proyectan se ve como si fuera una elipse o un círculo por su estructura esferoidal. Pero luego hay todo tipo de variaciones dentro de cada tipo de galaxia. Qué tan apretados son estos brazos espirales, están muy alargados, muy apretados. Algunas galaxias espirales tienen como una barra que parece ser una estructura rígida que hace órbita alrededor del centro. Luego hay una serie de galaxias más pequeños y regulares que no son tan presentables, pero a la vez muy fascinantes, que simplemente son como una nube más amorfa o estructuras sin forma. Pero las galaxias más grandes y más organizadas resultan que son o las espirales o las galaxias enormes elípticas. Una pregunta más. Entonces, ¿estás diciendo que la galaxia tiene un efecto en el cambio climático y en otros fenómenos? Pregunta, ¿causa que haya cambio de las estaciones, de las temporadas? Y segundo, si la galaxia
está cambiando, por ejemplo, los colores de las hojas de las plantas, o quizás es algo más grande respecto al Sol. Bueno, si lo está haciendo la galaxia, lo está haciendo muy buen trabajo, porque es muy bonito en esta temporada de otoño. No, el cambio climático tiende a ser en una escala de tiempo muy grande, muy largo. Si estamos viendo algo que se podría llamar una influencia galáctica activa en el cambio climático, primero, es un factor continuo que actúa en todos los momentos, constantemente. Si se estudia el trabajo de Henrik Svensmark, de Nir Shaviv y otros, esto demuestra que los efectos de la radiación cósmica que está penetrando la biosfera en todo momento, que viene del sistema galáctico más amplio, eso juega un papel significativo en la formación de las nubes. Y eso es una acción constante, siempre está ahí. Entonces, en la medida que nuestro sistema solar se mueve a regiones diferentes de la galaxia, donde cambia esa acción de la galaxia, entonces eso cambia el efecto que produce aquí en la Tierra en base a esa actividad galáctica. Entonces, por ejemplo, si tomamos los últimos 500 millones de años, hemos pasado por 4 ciclos entre lo que llaman la casa helada, la casa caliente, esos modos de casa helada y casa caliente del clima. Hemos estado más frecuentemente en la casa caliente que en la casa helada. Ahora estamos más bien en el modo de la casa helada, así le dicen, porque en la casa caliente no hay nieve en los polos de la Tierra, ni en el norte ni en el sur. El clima es significativamente más caliente. Se ha encontrado que en los periodos cuando estamos en este modo de casa caliente se corresponde a cuando el sistema solar ha estado viajando entre 2 brazos espirales. Entre esos 2 brazos. Y son ambientes en que pensamos que hay menos radiación cósmica galáctica, es decir, hay menos nubes en la Tierra, y eso quiere decir que llega más luz solar que llega a la Tierra y no rebota en las nubes. Las nubes hacen mucho, son como un paraguas. Si no quieren quemarse por el sol, como me ha pasado a mí, hay que poner ese paraguas que son las nubes, porque reflejan mucho de los rayos solares. Y la teoría de algunos de estos científicos es que con menos rayos cósmicos hay una contribución menor a la formación de nubes, y con menos nubes llega más luz solar a la Tierra y eso calienta el clima. Y luego hay el efecto al revés, a la inversa, cuando estamos viendo por partes de la galaxia donde hay más radiación cósmica, eso causa más nubes y eso crea más reflejo de la luz solar y hay un ambiente más frío en la Tierra. Entonces, cuando el hielo polar eso crece y se mueve en la dirección del Ecuador y crece muchísimo, son enormes estas capas de nieve en los polos, y eso cubre todo desde el sur de California y más, y pasa de una situación donde todo es caliente como el sur de California y luego todo es frío como Boston, y parece que los fenómenos de gran escala corresponde al trayecto entre estos brazos espirales. Entonces, es un ejemplo de los efectos a gran escala de cambio climático. Eso ocurre en ciclos muy largos. Luego hay fenómenos a escalas más cortas, donde el Sol es más activo y menos activo, y eso puede bloquear o no bloquear algo de la actividad galáctica, más o menos, y eso también puede contribuir a fenómenos y cambios de escalas más cortas, sea décadas o algunos años, ese tipo de efecto.
But I don't know if the EPA is yet No sé si la Agencia de Protección Ambiental ya considera que la radiación cósmica causa contaminación. Estamos investigando eso. have to shut down a large hadron collider for Dicen que a lo mejor van a tener que cerrar el gran colisionador de hadrones porque está contaminando con polución. yeah, those are the and that Pero was sí, kind of the famous study. ese fue un Over estudio that famoso same porque en time ese mismo lapso de Earth's climate went 500 through millones de años, really big la Tierra pasó por hot house, 4 no de ice estos caps, cambios grandes de la casa caliente much higher sea level, y a la casa fría. ice house, a lot colder, big ice Cuando es cap. caliente ahí el nivel del mar sube y ha subido y bajado 4 veces y el dióxido de carbono solamente cambió 2 veces. Entonces Was shown esto demuestra, 20 years ago now esto se that demostró hace 20 años, que si uno ve estos ciclos de más larga escala, el dióxido de carbono no parece que contribuye de manera significativa al cambio climático, tiene su propia actividad. El clima hace su cosa y el dióxido de carbono hace otra cosa. Eso molestó a mucha gente porque CO2 supuestamente es lo único que causa el cambio climático. some guy in Canada, Es más, un fulano en Canadá, Jan Weiser, que demostró eso. Y luego Nir Shaviv, el investigador americano-israelí, encontró ese estudio y luego dijo, miren, no solamente el dióxido de carbono, no solamente no se correlaciona con el cambio climático, sino que el cambio climático se corresponde perfectamente con el movimiento de nuestro sistema solar entre los brazos espirales. Y eso fue uno de los estudios claves que ayudará a lanzar toda la investigación de los efectos galácticos en el cambio climático. meanwhile the Y plants mientras tanto, las plantas están exigiendo más dióxido de carbono. so Muy bien, that might be good for tonight. creo que eso es suficiente para esta noche. We got a lot of old timers Ya in es the un poco audience here. tarde y hay gente más antigua en nuestro público aquí, Yeah, so this is, again, a broad más grandes, overview. mayores de edad y And, no, I'd like to pero pick up más seriamente, esto es una orientación general. more pedagogical. Yo quiero presentar elementos de esto de manera un poco más detallada y más pedagógica para tratar de abordar en detalle cómo sabemos algunas de estas cosas, cómo sabemos de cómo nuestro sistema solar está viajando por la galaxia, qué sabemos respecto a estas propiedades. So with that, I think we Muy can bien, probably creo que con end eso tonight. podemos terminar con la clase de esta noche.